Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo e investigador Xavier Sáez Lloret. Bienvenido, doctor. Encantado de estar aquí. Hablemos, por favor, de su declaración más controversial en estos días, que ha sido la del aeropuerto. Usted alega que no hay que cerrar los aeropuertos. Hay quienes, no expertos, que dicen que sí hay que cerrarlo, y más ahora que España es el epicentro del coronavirus. ¿Usted podría explicarnos un poquito por qué es su declaración? Yo creo que es importante explicarlo con detalle, porque a veces cuando uno lo explica de manera superficial, la gente no lo capta y empieza a decir que uno inventa las cosas, ¿no? Entonces, las decisiones políticas deben estar basadas en evidencia. Si no se basan en evidencia, no son decisiones políticas robustas, sino son decisiones populistas, y lógicamente se necesita la ciencia para hacerlas que sean impactantes y que tengan algún resultado productivo para el país, ¿no? Entonces, hay varios puntos que hay que mencionar con respecto a esto de la restricción de viajes y las medidas en los aeropuertos. La primera es la siguiente: el 50% de los pacientes en el inicio de los síntomas tiene fiebre, lo que quiere decir que el 50% no tiene fiebre al inicio de los síntomas. La técnica de detección de la temperatura, el sensor térmico, es más o menos 70% sensible en detectar fiebre. O sea, que es 70% efectivo. O sea, 70% efectivo. En el 50%. De 50% estamos hablando de que una tercera parte de los pasajeros que pudieran tener la enfermedad no son detectados por el sensor térmico. Más la gente que miente al no querer quedar en cuarentena. Entonces, la gente no quiere quedar en cuarentena y falsea la información, tanto de dónde procedió como de los síntomas que puede tener. Entonces, ya se ha evidenciado categóricamente en diferentes epidemias que las medidas de detección en los aeropuertos son 20 a 30% efectivas. O sea, el 70-80% de los enfermos que entran a un país no se detectan en el aeropuerto, en el punto de entrada. Se detectan cuando ya la persona está en el país y empieza a experimentar síntomas y se preocupa y confiesa que está sintomático y confiesa que tuvo antecedentes de viajes, etc. Entonces, esas medidas realmente no son eficaces. ¿Por qué las están haciendo los demás países? Ahí va. Lo otro importante es que esas medidas son parcialmente eficaces, sobre todo al principio, cuando no hay transmisión local en un país. Al principio son las medidas que hay que seguir, precisamente para evitar de alguna manera o en la medida de las posibilidades que el virus entre al país. Pero después, cuando ya hay transmisión local en un país, la detección se logra en el país y las medidas que hay que hacer es en el país. En el aeropuerto ya pierden relevancia. Y hay un modelo matemático, varios modelos matemáticos que se han hecho, por ejemplo, en la pandemia del H1N1 en el 2009, también ahora en esta pandemia con las restricciones de vuelo de Wuhan a los Estados Unidos. Y hay una publicación reciente, hace una semana, en la revista Science. Y lo que dice esa publicación es lo siguiente: si yo tengo 90% de rigurosidad en las medidas de aeropuerto, y 90% es bastante riguroso, porque es restricción de vuelos prácticamente de casi todos los países, yo logro detener la entrada los primeros datos del brote, yo lo logro detener 2 a 3 semanas solamente. Eso es lo que yo logro más o menos enlentecer la entrada del brote de la enfermedad, 2 a 3 semanas. Pero después, cuando entra, ya empiezan nuevamente a multiplicarse, igual que si hubiera ocurrido 2 a 3 semanas previas. Y lo otro que es importante, otro que es importante y que todavía es más categórico, es que yo detecto un positivo por cada 50.000 pasajeros que entran en un país. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí en Panamá entran más o menos 7.000 al día, y esas son las cifras que me han dado de la Autoridad de Transporte Aéreo, porque los demás se quedan en tránsito y se van a otros países. Si son 7.000 al día, y yo detecto uno de cada 50.000, estoy hablando de que cada semana. En una semana yo detecto un caso. Pero como ya tenemos transmisión local en el país, nosotros estamos detectando ya dentro del país una gran cantidad de casos. Por uno que tú detectes en el aeropuerto no tiene realmente sentido. Entonces, toda esa plata que se puede volcar para restringir el viaje, que tiene un impacto económico considerable, esa plata yo la debo invertir realmente en las medidas de mitigación dentro del país, porque ahí es donde se tiene que lograr el control del brote, y que la curva, en lugar de ser un pico y que sature los sistemas sanitarios, yo
logre aplanar la curva de número de casos que se presentan diariamente para tratar de que el sistema de salud realmente enfrente adecuadamente la epidemia. Si no, vamos a tener un caos en los hospitales. Vamos a las buenas noticias, o sea, ¿qué se sabe del coronavirus en este momento que representa una buena noticia? Bueno, hay muchas buenas noticias. En tiempo récord se sabe cuál es el causante de COVID, ya se ha identificado el virus. Se sabe, por ejemplo, hay 200 ensayos de estudios de medicamentos y en 2 a 3 meses nosotros vamos a tener ya los primeros indicios de medicamentos que trabajan para mejorar el pronóstico. Ya hay vacunas, hay como 12 vacunas ya candidatas que se van a ensayar. Las vacunas normalmente tardan en probar que sean seguras y eficaces, tardan 1 año o más. Las vacunas son para el próximo año, pero los medicamentos pueden estar a la vuelta de la esquina. Como ya se secuenció completamente el virus, se han desarrollado pruebas diagnósticas en un tiempo récord también. Entonces ya se sabe cómo diagnosticarlo. Entonces hay muchas noticias buenas. Por ejemplo, en China, con todas las medidas de contención severísimas que aplicó el gobierno chino, en 2 meses ya ellos están saliendo del problema. 2 meses. Lógicamente, es un país totalitario en que o cumple o cumple. En los países democráticos uno no puede quizás no ser tan categórico en la obligación a las personas. Así que lo más seguro es que a nosotros aquí nos tarde por lo menos 3 meses en empezar a salir de la curva epidémica y del número de casos. ¿Y cuándo se espera que sea el pico o no se sabe? Si ahora mismo nosotros tenemos decenas de casos, en 2 a 3 meses nosotros vamos a tener de cientos a miles de casos. Miles de casos vamos a tener. Tomando en cuenta la proporción con y la comparación con el resto de los países. Tomando en cuenta las cifras que se manejan en otros países y los promedios, ¿no? Porque uno cuando dice, por ejemplo, cada 5 días se dobla el número de casos, eso es cuando se estabiliza la detección en un país, que todavía nosotros no la hemos estabilizado. Y esos son datos de China. Si nosotros aplicamos medidas de mitigación bien rigurosas, a lo mejor el tiempo de doblado del número de casos a lo mejor cambia un poco. Pero en promedio, cada 5 días se tiene que doblar el número de casos, cuando se estabilice la masificación de las pruebas diagnósticas, y eso es bien importante. Entonces, nosotros de aquí a 2 o 3 meses nosotros vamos a tener miles de casos y ahí va a ocurrir el pico y después afortunadamente empieza a bajar. ¿Cuántos miles podrían ocurrir? Difícil predecirlo porque depende de las medidas de mitigación. Esta mañana, de hecho, el doctor Prosperi hablaba en el Knockout de 5.000 a 6.000 casos. Eso es el 0.1% de la población. ¿Eso le parece una cifra? Esa cifra es tomada de China. En la provincia de Hubei, que hay 60 millones de habitantes y que haya ocurrido 90.000 casos, estamos hablando de 0.15% de la población. En teoría, pero ahí hay mucha conjetura también, porque hacen falta más estudios para realmente saber qué porcentaje de la población se afectó. Pero bueno, si tomamos ese 0.15%, entonces tú lo extrapolas a la población aquí, pudiera ocurrir 5.000 y 6.000 casos, pero son conjeturas, ¿no? Depende de cuántas pruebas hagamos. Y si hay entre 5.000 y 6.000 casos, ¿cuántos muertos podría haber? Bueno, si nosotros extrapolamos lo que ocurrió en China, 90.000 infectados de una población de 60 millones de habitantes, estamos hablando de 0.15% de la población se afectó, ¿no? Entonces, si lo extrapolamos a la población de panameña de 4 millones, nosotros pudiéramos esperar 5.000, 6.000 casos aquí en Panamá hasta que llegue el pico, ¿no? ¿Y cuántos muertos? Entonces, la mortalidad hay que analizarla en forma detallada porque varía, ¿no? Y varía dependiendo del número de pruebas que yo hago. Por ejemplo, los datos en China o en Italia apuntan a mortalidades de 3-5%, pero los datos, por ejemplo, de Corea o de Alemania apuntan a 0.2-0.8%. Y eso depende del denominador, cómo yo divido los números de los muertos versus la cantidad de infectados. Entonces, si yo masifico el uso de pruebas diagnósticas y agarro mucha cantidad de casos leves, entonces yo voy a tener un denominador más amplio y la mortalidad lógicamente va a bajar, ¿no? Entonces depende mucho de las medidas de detección que haga un país en estimar la mortalidad. Entonces, si nosotros tomamos un rango mejor que un promedio, que puede ir de 0.5% a un 3%, pongamos 1 o 2%, si nosotros tenemos 6.000 casos, estamos hablando de 60 a 120, y si ponemos un 2%, estamos hablando un poquito más, ¿no? Entonces, eso es lo que pudiéramos esperar, pero
esa cifra va a ser variable dependiendo de la cantidad de pruebas que nosotros hagamos. Ok, vamos a un cambio y ya volvemos y seguimos hablando de esto. Es Flor Misrachi, pregunta. De vuelta con Flor Misrachi pregunta, hoy con el infectólogo e investigador Xavier Sáez Llorens. Doctor, ya sabemos el resultado de las investigaciones del Beckham. Partiendo de eso, ¿cuándo ha podido ser realmente entonces nuestro primer caso, nuestro caso cero? Es difícil dar esa información de forma precisa. Todos son estimaciones basadas en la información epidemiológica que se ha obtenido hasta el momento, ¿no? Si creemos que el caso de Beckman, que ocurrió en este colegio, es asociado a los primeros casos que hubo en Panamá, entonces ya se tiene información de un contacto del profesor que desafortunadamente murió, que estuvo en contacto con él quizás unas 3 semanas antes, o sea que nos remontaríamos a mediados de febrero como los primeros indicios de cuándo entró el virus aquí en Panamá. Sin embargo, ya se han detectado varios conglomerados de casos, lo que le llaman en inglés clusters. Y se han demostrado que algunos clusters o algunos conglomerados no tienen relación con el caso de Beckman. O sea que pudiera haber entrada del virus de forma simultánea de diferentes formas, ¿no? Entonces pudiéramos tener varios casos cero, por ponerlo de alguna manera. Usted habla del 15 de febrero, mediados de febrero, digamos. Carnavales fue el 21. ¿Todavía piensa que fue una buena idea no haberlo suspendido? Es que no había ninguna evidencia para suspenderlo. No había ni siquiera recomendación de la OMS para hacerlo. Todavía no había ningún caso en Latinoamérica, solamente había pocos casos en Estados Unidos y Canadá. Así que realmente en ese momento no teníamos ninguna información como para sugerir que se suspendieran los carnavales. Y a mi juicio los carnavales no han incidido en la entrada de los casos, porque los casos realmente no vinieron asociados a carnavales, sino que vinieron de otros países, pero en escuelas o en alguna comunidad, pero no relacionados necesariamente con carnavales. ¿Qué porcentaje adicional a los casos que sabemos podemos tener? Bueno, inicialmente cuando entra el primer caso y empieza la detección masiva, el número va creciendo exponencialmente, ¿no? Hasta que se estabilice la realización de las pruebas y entonces ya tenemos que cada 5 a 7 días va más o menos a doblarse el número de casos, ¿no? Eso confirmado, pero por cada confirmado, ¿cuántos no confirmados hay? Pero dependiendo del número de pruebas que yo hago, pero lo que se ha visto es que por cada caso confirmado pueden fácilmente haber entre 5 y 15 casos no confirmados. O sea que, en otras palabras, vamos a poner un número promedio, 10 casos. O sea que si nosotros estamos reportando, no sé, alrededor de 50 casos, realmente tenemos que estar pensando que pudiera haber fácilmente 200, 300, 500 casos que todavía no han sido detectados, ¿no? ¿En qué están fallando Italia y España? Italia y España están fallando en que las medidas de mitigación fueron tardías, en que no se detectaron rápidamente los casos, en que no se ha hecho una masificación de las pruebas diagnósticas y en que realmente han dejado, asumiendo que no tenían casos o que tenían pocos casos, han ido muy lento en las medidas de contención y mitigación. Y hemos tenido el caso de Italia realmente es caótico, ¿no? Y otra de las cosas importantes es que los latinos muchas veces no cumplimos con las medidas de mitigación y de contención, no damos información fiable, no somos responsables no solamente con la salud nuestra, sino con la salud de los demás. Entonces hay que tener disciplina y hay que tener responsabilidad, ¿no? ¿Cómo le explicaría a un joven la importancia de cuidarse, no para que no se infecte ese joven, sino para que no infecte a los familiares? Esa es una pregunta sumamente importante. Nosotros tenemos que lograr que los jóvenes, a través de sus tecnologías y de sus redes, realmente se sensibilicen con esto, se solidaricen con los adultos, porque el niño o al joven probablemente no va a pasar de un simple gripe o resfriado, pero cuando lo lleva a la casa, sus padres o sus abuelos sí pueden fallecer. Y eso sería realmente fatal para el bienestar mental de ese adolescente, saber que él fue el culpable de haber introducido el virus en su casa, ¿no? Entonces debemos tratar de hacerlos tomar la toma de conciencia en el adolescente, ¿no? Que si va a una discoteca, él sabe que hay mucha gente ahí que puede estar con los síntomas o que no se ha lavado las manos y entonces
ahí ocurre el contagio y él lo trae posteriormente a la casa, ¿no? Es lo mismo que la gente que va, se abastece hasta más no poder de gel, de jabón, de papel higiénico, que no entiendo lo del papel higiénico y se lo voy a preguntar también, dejando a otros que sí lo necesitan, que están en más estado de vulnerabilidad sin estos productos. Esa persona se infecta y lo infecta a él, entonces ¿de qué sirve abastecerse? Asimismo, la responsabilidad tiene que ver no solamente con los jóvenes y con la discoteca y conseguir las recomendaciones sanitarias, sino que también la gente que va a abastecerse de productos que son básicos para la protección, ¿no? Geles alcoholados, jabones y además mucha gente se está abasteciendo de una gran cantidad de víveres y de alimentos como si realmente fuera el fin del mundo, ¿no? Y eso es una irresponsabilidad a mi juicio y hay que lograr controlarla porque va a haber gente que son los que más la necesitan y no van a tener forma de lavarse las manos y de protegerse ellos, ¿no? Entonces se enferman y de hecho contagian de paso a los que sí se abastecieron. Aumenta el número de infectados y entonces puede de rebote infectar entonces a los que sí están abastecidos. Doctor, ¿por qué la gente está comprando papel higiénico? No entiendo por qué, pero me imagino que es una medida de, por si acaso yo me tengo que quedar 14 días o 21 días en una casa encerrado, por lo menos debo tener suficiente papel higiénico en la casa para mis necesidades fisiológicas. Pero no es que tenga una relación directa con el coronavirus. ¿Cree que llegaremos a aislarnos, estar todos en cuarentena o eso no lo ve pasar? Cualquiera que tenga síntomas debe asumir, si no le han hecho la prueba, debe asumir que puede tener la enfermedad y tomar las medidas y aislarse hasta que se logre hacer el diagnóstico de la enfermedad. Vamos a otro cambio comercial, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo e investigador Xavier Sáenz Llorens. Con Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo e investigador Xavier Sáenz Llorens. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Usted ha hablado ahorita de los síntomas a los que hay que prestarles atención. ¿Cuáles son? Bueno, hay una triada característica de la enfermedad, ¿no? Que es fiebre, tos y falta de aire o dificultad para respirar. Esa es la triada. O sea, mocos y dolor de garganta no. Pero muchas veces esos síntomas son ya cuando se instala la enfermedad propiamente tal, ¿no? Inicialmente uno pudiera pescar algunos otros síntomas que pudieran ser importantes, ¿no? Por ejemplo, algo de dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores en los músculos, en las articulaciones, malestar general. Esos son síntomas que pueden ocurrir. También puede ocurrir, por ejemplo, algo de diarrea o de dolor abdominal, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Esas cosas pueden ocurrir tempranamente, son bien inespecíficas porque pueden aparecer en diferentes dolencias, pero ya después que se instala la triada, fiebre, tos seca y sed de aire o dificultad para respirar, es cuando uno realmente sospecha la enfermedad. Pero el virus está en el cuerpo antes de manifestarse los síntomas. ¿Cuánto tiempo antes? El periodo de incubación, o sea, desde que yo me contagio hasta que yo desarrollo los síntomas, es más o menos entre 2 y 12 días. Ese es más o menos el rango. ¿Y en ese tiempo es contagioso? En ese tiempo es contagioso. Es más contagioso cuando hay síntomas que cuando no hay síntomas, porque esa es una pregunta bien importante, ¿no? Porque la gente dice, si yo no tengo síntomas, yo lo puedo contagiar. Lo que se ha visto es que 24 horas antes de desarrollar los síntomas, la persona pudiera ser contagiosa, pero es muchísimo más contagiosa cuando ya tiene síntomas. ¿Cuándo hay que ir al hospital? Entonces, y otra cosa que es bien importante es que a veces la persona dice que no tiene síntomas, pero a lo mejor le duele un poquito la garganta o le duele un poco la cabeza o no se siente del todo bien. Eso ya es tener algo de síntomas, ¿no? O sea, no necesariamente está completamente libre de síntomas. ¿Y cuándo hay que ir al hospital? Hay que buscar atención médica cuando uno tiene la triada que habíamos hablado, ¿no? Tos seca, fiebre, sed de aire. Hablan de evitar aglomeraciones. ¿Cuánto es una aglomeración? ¿Cuánto se considera multitud? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque eso no hay un número mágico y depende del espacio en que están reunidas las personas, ¿no? Lo ideal es que haya distancia de por lo menos 1 a 2 metros entre las personas que están reunidas y que haya todos los elementos para lavado de manos y para geles alcoholados, etcétera, ¿no? Y que cualquier persona que tenga que ir a una reunión y que tenga algún tipo de síntoma, evidentemente no tiene por qué asistir, ¿no? Entonces, el número depende mucho del espacio, ¿no? Y si son reuniones no esenciales, es mejor evitarlas.
aunque sea la aglomeración muy poca, y trabajar más con reuniones virtuales. ¿Cómo entra el virus al cuerpo? El virus está en las secreciones respiratorias de un enfermo. Cuando tose, cuando estornuda, aunque los estornudos son mucho más raros en esta enfermedad. Pero cuando tose, ese virus se puede expeler más o menos como a 1 o 2 metros. Y si una persona está en contacto directo con esa persona, pues entonces ese virus puede entrar directamente en la vía respiratoria de la persona que está en contacto. Pero la forma usual es que el enfermo se contamina las manos y las manos entonces contaminan las manos de la otra persona y esa persona entonces sin lavarse la mano se lleva la mano a la boca, a la nariz, a los ojos y ahí en esas mucosas entra el virus respiratorio. Pero también puede ocurrir objetos contaminados, superficies que estén contaminadas recientemente por alguien enfermo, ¿no? Yo toco una superficie, la manija de una puerta, un barandal, y entonces si yo no me lavo las manos entonces me contamino y me la llevo a la cara y ahí ocurre la infección. ¿Podría mezclarse el tiempo de influenza con este tiempo y eso podría complicar un poquito las cosas? En este momento el coronavirus se espera que haya por lo menos 60 a 120 muertos. ¿A cuánta gente mata la influenza cada año? La influenza mata todos los años más o menos 150 a 200 personas todos los años aquí en Panamá. Y eso es porque tenemos vacunas y hay un buen sistema de vacunación en el país y hay mucha gente que se está vacunando. Si no, serían aproximadamente unas 400 o 500 personas por año que pudieran fallecer con influenza. Y esas son cifras que incluso uno les extrapola y son las que ocurren en Estados Unidos. En Estados Unidos, con la población que tienen, ellos tienen 30.000 muertes por influenza todos los años. Ahora, es importante recalcar estos 120, 150 muertos. Eso es una conjetura, es una especulación, es basado en cifras y basado en que vamos a tener una mitigación importante. Pero pudiera ser incluso más o pudiera ser menos, dependiendo de la acuciosidad y de la masificación de las pruebas y de las medidas de mitigación importantes y de la corresponsabilidad de las personas en cumplir con las medidas sanitarias. ¿Y qué tan seguro es que el virus no sobrevive a temperaturas mayores de 30 grados? No se sabe. Para este coronavirus no se sabe. Usualmente para los otros virus respiratorios, cuando hay temporada seca, hay muchos menos casos. Pero en Panamá, por ejemplo, nosotros tenemos resfriados y tenemos gripe todo el año. Pero cuando empieza la estación lluviosa es cuando empieza a haber la verdadera cantidad de casos, ¿no? Entonces no se sabe todavía lo de la temperatura. Ojalá que esto logre acabar o que estemos saliendo del COVID cuando empiece la verdadera temporada lluviosa en Panamá y empiece el periodo de influenza, que más o menos empieza junio, julio. Porque si nosotros vamos a tener COVID y vamos a tener influenza al mismo tiempo, realmente va a ser un caos sanitario espectacular. Las clases se han suspendido por ahora hasta el 7 de abril. ¿Usted cree que eso se mantenga así o que haya que cerrarlas por más tiempo? Sí, por más tiempo, seguro. Seguro que hay que cerrarlas por más tiempo. Si nosotros esperamos salir del problema en 3 meses, la suspensión de las clases tiene que ser por un periodo mucho más prolongado. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos están trabajando a nivel virtual, haciendo exámenes y han prohibido a la gente asistir a las universidades y a las escuelas por todo el semestre. Así que nosotros vamos a tener que diseñar estrategias de aprendizaje y de exámenes por vía virtual, porque 2 semanas no va a ser suficiente. ¿Comer naranja, vitamina C y estas cosas sirve o no? Comer bien. La vitamina C no se ha demostrado que cure ninguna infección. Entonces, comer bien aporta todas las vitaminas necesarias para que las personas estén protegidas. Y no hay que ir más allá porque a veces los excesos en vitaminas también producen trastornos. Y por último, los consejos que le da de cuidados en casa a la gente que está en cuarentena o que tiene a alguien en cuarentena. Bueno, idealmente la persona en cuarentena tiene que haber un solo familiar que lo atienda, tratar de que sea una sola persona y no varios miembros de la familia, que todas las sábanas, todos los utensilios, el tenedor, todo eso sea lavado adecuadamente o desechado, en caso si se puede utilizar material desechable, que esa persona esté en un lugar bien ventilado, ojalá sin aire acondicionado, porque la resequedad del aire acondicionado y la temperatura puede hacer que el virus sobreviva un poco más de tiempo. Así que son medidas importantes. El inodoro tiene que ser exclusivo para esa persona, o limpiarlo bien con soluciones cloradas antes de que otra persona lo use, etc. Y por último, ¿recomienda cancelar citas médicas o no? Lo importante es evitar la aglomeración. Entonces, si es una cita médica de algo no esencial, es mejor suspenderla. Las citas médicas que no se deberían suspender son las
de personas de riesgo, personas mayores de 60 años que tengan alguna enfermedad crónica. Esas citas son importantes porque esos son los que se pueden morir. Entonces, esos pacientes deben estar bien abastecidos de medicamentos y bien evaluados por sus médicos. Doctor, gracias, y además gracias de parte del país por lo que está haciendo. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo e investigador Xavier Sáenz Llorens.